Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos, bienvenidas. Me dicen que ya la ven, ok, ya ven la presentación. Voy a estar checando el chat en todo momento por si en un momento deja de verse lo que les estoy presentando. Ahorita esta es mi presentación. Espero que la puedan ver. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión síncrona del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Antes que nada, dejen la agenda para esta sesión. Es darles una bienvenida, revisar los contenidos de la unidad, qué vamos a revisar en la semana, cómo los vamos a estar comunicando, recomendaciones para el trabajo en línea que yo normalmente hago a todos mis estudiantes y responder sus dudas y comentarios sobre cómo vamos a trabajar y sobre las actividades integradoras que tienen que entregar esta semana. Antes que nada me presento, mi nombre es Luis del Muro Cuellar, soy ingeniero industrial en eléctrica, sin embargo me he mantenido en constante actualización, tengo varios diplomados, varias especialidades y una maestría en diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Ahí dice que tengo más de 15 años dedicados a la docencia, relacionados en temas de tecnología, comunicación educativa, etcétera, y otras cosas. Realmente tengo 18 años ya trabajando. En prepa en línea tengo desde el 2015, casi 5 años ya, trabajando para prepa en línea. Este módulo 12 tengo ya varios años que me han dado la oportunidad de impartirlo, ya me lo conozco muy bien. Trabajo también como docente a nivel licenciatura, maestrías y educación de adultos, talleres y diplomados, etc. Radico en Morelia, Michoacán, aquí tienen ustedes su casa. Estoy casado y tengo 2 niñas. Bueno, ya ni tan niñas, son ya preadolescentes. Y bueno, esa modalidad de trabajo me gusta mucho, ya desde hace tiempo, que estaba muy acostumbrado a trabajar de esta manera, a distancia. Ahora las situaciones de la pandemia nos obligaron a todos a trabajar de esta manera. Bueno, ese soy yo. Me da mucho gusto que me dé la oportunidad de compartir nuevamente con un grupo de prepa en línea la oportunidad de apoyarlos y acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje que van a llevar a cabo. Los temas que vamos a revisar en esta sesión, en este módulo. El módulo se llama Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Se compone de 2 unidades nada más. La unidad 1, que es Matemáticas y Electricidad. La unidad 2, que es la Geometría en Fenómenos Magnéticos. Durante este módulo se van a revisar las leyes de la física sobre la electricidad y el electromagnetismo, pero al mismo tiempo se van a estar trabajando en temas de las matemáticas, ecuaciones lineales, notación científica, teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, todo esto relacionado con la electricidad y problemas del electromagnetismo. Entonces, la unidad 1, como les decía, es matemáticas y electricidad, y los temas en los que se divide, que son 4, es lo geométrico, patrones, figuras y fórmulas geométricas, tratamiento visual de las propiedades geométricas, electricidad y desarrollo humano. La unidad 2 es la geometría en fenómenos magnéticos. Ya hablamos nuevamente de lugares geométricos, conceptos de trigonométrico, electromagnética, fuerzas y campos. No se asusten por los temas así tan complicados, los nombres. Realmente no está complicado este módulo, y si le echan ganas van a ver que resulta hasta muy sencillo. Este mapa me lo traje de su aula, espero que lo revisen, está en la primera parte del módulo, y me gusta mostrárselos porque muestra cómo vamos a estar trabajando durante las 4 semanas del módulo. La unidad 1, por ejemplo, aquí está, unidad 1, matemáticas y electricidad, la vamos a revisar en la semana 1 y parte de la semana 2. Aquí está, unidad 1, pero todavía se van a ver algunos temas en la semana 2 de la unidad 1. Y también vamos a comenzar trabajando los temas de la unidad 2 desde la semana 2. Eso es lo que se vería en la semana 2. En la semana 3 ya nada más vemos temas de la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos. Y en la 4ª semana es la semana de integración de saberes, o sea, ya se conjugan todos, se hace una síntesis o se refuerzan los saberes más importantes relacionados con el tema y se entregan las actividades integradoras finales. Entonces así es como vamos a estar trabajando y así es como se van a abordar los contenidos de este módulo. Otro cuadro que me traigo de su aula y que es importante que tengan presente
es sobre la forma en que se conforma la calificación de su módulo. Ustedes ya van en el módulo 12, ustedes ya son expertos trabajando en línea, en prepa, y ya conocen cómo se conforman, pero de todos modos es bueno que lo recordemos. La primera semana vamos a tener 2 actividades integradoras y una actividad en plataforma, que es lo que registra todo lo que hagan en la plataforma. Ahorita platicamos más de eso. En la semana 2 se vuelve a tener 2 actividades integradoras, pero también existe una actividad socioemocional que van a hacer con su tutor. En la semana 3, nuevamente 2 actividades integradoras. Y en la semana 4 ya no hay actividades integradoras. Ya nada más hay un proyecto integrador, un foro de integración, una autoevaluación y otra actividad de habilidades socioemocionales. Entonces, aquí es importante que ustedes vean cómo se va construyendo su calificación. Si ustedes realizan todas las actividades integradoras de cada semana, esto equivale a un 42% de su calificación. Es decir, que si sacan 100 en todas ellas, ya cuando lleguen a la cuarta semana ya llevan 42% de calificación. Recuerden que el módulo se prueba con 60%, entonces ya nada más les faltaría poquito del proyecto integrador o lo de las actividades adicionales. Esto es importante que lo sepan para que si se empiezan a trazar, valoren a qué le deben de dedicar más tiempo, a qué es lo más importante que deben de realizar, sobre todo en la última semana. Vean que el proyecto integrador vale 30%, entonces si en la última semana no han entregado varias actividades integradoras, pues mejor échenle ganas y hagan el proyecto integrador, que vale más. Entonces por eso es importante que lo tengan presente y que lo conozcan. ¿Ok? Esta semana, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ¿Sí pueden ver la presentación o no? Porque estoy viendo que hay gente que me dice que no la está viendo. Si ven mi pantalla, disculpen. Les pido que si alguien está tratando de compartir su pantalla o su cámara, lo evite, por favor. Ok, me dicen que ya pudieron ver la presentación bien. Ok, bueno, voy a continuar. Ok, bueno, me parece que ya lo lograron superar. Déjenme entonces regresar a la presentación. No sé por qué está haciéndome algo aquí extraño por primera vez. Ok, bueno, voy a continuar. Entonces, la semana 1 es el foro de tenemos 2 actividades integradoras, que una se llama electromagnetismo en el entorno y la otra se llama la física de los electrodomésticos. La semana 1 también tenemos lo que se llama las actividades formativas. Hay un foro que se llama de Aprendiendo, donde ustedes les hacen una pregunta y ustedes deben de participar. Yo no lo califico, simplemente tiene un valor al final de su módulo, un porcentaje breve que se les añade a la calificación final. También tienen las actividades formativas, que son cuestionarios, que también se les añade un porcentaje a su calificación final, que es sobre el electromagnetismo y las leyes de la vida cotidiana. ¿Okay? Luego tenemos ¿cómo nos vamos a estar comunicando? Principalmente lo hacemos por la mensajería electrónica de la plataforma. Ya ven que hay una mensajería interna. Ese es el método que a mí más me conviene y más se me facilita. Me gusta porque ahí se va creando una discusión, una historia de las discusiones, más personalizado. Pero si alguien quiere mandarme correos electrónicos, también los contesto casi inmediatamente. La mensajería también.
Por lo general no pasan más de 24 horas en los que yo les contesto sus mensajes o sus correos. También recuerden que tenemos el foro de Aprendiendo, donde también la idea, además de contestar la pregunta que les planteen ahí, es también que se apoyen y se ayuden, y si tienen alguna duda la comentan. Hay un foro que es el de novedades, que es realmente un tablero de avisos, pero es importante que ustedes ingresen a diario a revisar para que ver si qué novedades hay en ese foro. ¿Sí? Mis recomendaciones que normalmente hago yo para trabajar en línea es revisar con atención la guía de la semana, porque este documento es el que nos indica qué vamos a hacer, qué contenido vamos a revisar, etcétera. Es donde deben de partir. El lunes es lo primero que hay que hacer. También es importante que leen y estudien todos los recursos y contenidos antes de querer hacer las actividades integradoras y antes de querer participar en esta sesión, para que así ya vengan con dudas, preguntas, etcétera, y se les sea más fácil realizar las actividades integradoras. Deben de revisar las rúbricas de evaluación de las actividades integradoras, ya que recuerden que se califican a partir de una rúbrica y a veces en la rúbrica da más información sobre lo que se evalúa. Por ejemplo, en la rúbrica indica que deben de hacer una portada, que deben de describir todas las operaciones. Entonces eso es lo que se evalúa realmente. Les recomiendo que traten de ingresar de manera diaria al aula virtual de lunes a viernes. Yo sé que muchos trabajan y a lo mejor no es posible, pero sí es importante que traten de ingresar para revisar que no haya mensajes importantes, para ver lo que acontece y para que no se atrasen mucho con las entregas de sus actividades. También les recomiendo participar en el foro de Aprendiendo durante toda la semana. Evitar entregas de fin de semana, eso es importante. Siempre pasa que el fin de semana, el domingo, en la tarde y noche, falla el internet, todo el mundo quiere mandar trabajos, se bloquea la plataforma por exceso de carga o pasa cualquier imprevisto, un rayo, un relámpago, una inundación, no pueden llegar a tiempo y ya no pudieron enviar su trabajo. Entonces es mejor que eviten la entrega de fin de semana. También algo muy, muy importante y que se repite mucho en este módulo y que yo ya conozco todos los trabajos que están copiando. Hay un sitio que ya sé, se llama Brainly, me parece, donde ya están algunos trabajos ahí resueltos. Y ahí mucha gente copia descaradamente esos sitios y es muy fácil para mí detectarlos. Eso se considera plagio. Recuerden que eso es algo muy grave y que deben de evitar. Entonces les pido por favor que no lo hagan. Contesten de manera personal sus trabajos, sus tareas, no son complicadas. Si siguen mi sesión van a ver que es muy sencillo realizarlas y las preguntas que se les hacen al final son preguntas no tanto como para que tengan que buscar en algún sitio de internet ni nada, sino son preguntas en base a lo que aprendieron durante la semana. Entonces revisen bien que su trabajo cumpla con todo lo solicitado, porque no se puede mejorar la calificación. Si alguien sacó 70 porque le faltó hacer alguna parte, ya no puede mejorar esa calificación, se queda así con 70. Puede volver a enviar el trabajo, pero ya no me permiten a mí que le mejore la calificación. Entonces es muy importante que al inicio, antes de enviar su trabajo, revisen que cumpla con todo lo solicitado, revisen la rúbrica para que vean que cumpla con todo y así le apuesten hacia obtener la mejor calificación. Esto es mi presentación principal. Voy a dejar de compartir para ver qué me dicen, si tienen alguna duda, algún comentario. Está todo claro. Si no hay dudas, pasaríamos a revisar cómo se resuelven las actividades integradoras de esta semana. Me pueden indicar si hay alguna duda, algún comentario, y si no, pues pasamos a revisar las actividades integradoras. Pueden escribirme en el chat o pueden dejarme algún mensaje por aquí. Suki me dice que no tiene ninguna duda. Gracias. Bueno, voy a continuar para no quitarles tanto de su tiempo. Vamos a revisar entonces rápidamente cómo se resuelven las actividades integradoras de esta semana. Para eso voy a entrar a una aplicación que es mi pizarrón electrónico que yo utilizo para dar estas sesiones. Déjenme abrirlo y ya que lo tengo abierto lo comparto en pantalla. Permítanme. Muy bien, voy a compartir la pantalla nuevamente.
Bueno, ahí ya deben de estar viendo mi pantalla. Voy a irme entonces a la actividad. Bueno, primero les voy a mostrar. Dentro del foro, en el foro de novedades les voy a dejar estos recursos sobre la ley de Coulomb y sobre fuerza eléctrica. Son recursos adicionales, es un pequeño video de YouTube y una página web. Se los voy a compartir en el foro de novedades. Y en el foro de novedades también les voy a compartir recursos sobre cómo trabajar con la notación científica, que es parte de lo que se realiza en esta primera semana. Entonces, bueno, voy a abrir, como les decía, ahora ya la actividad integradora. A revisar si no tengo aquí. Ya fui muy allá. Ok, perfecto. Entonces ya tengo aquí yo la actividad integradora del módulo 12, actividad integradora 1. Voy a abrir mi portafolio electrónico. Espero que no nos falle el internet porque recientemente ha estado fallando un poquito. Esperemos que no sea el caso. Muy bien. Aquí tengo yo, he copiado ya aquí los datos de la actividad integradora. La actividad integradora está aquí en el módulo. Vamos a revisar lo que nos dice la actividad integradora de esta semana. Actividad integradora 1. Entonces aquí tenemos la actividad integradora tiene el propósito de reconocer los conceptos relacionados con el electromagnetismo y a partir de las leyes que lo rigen, despejar sus incógnitas para dar solución. Y bueno, aquí viene toda la descripción de lo que van a entregar, pero aquí viene el problema ya principal. Y nos dice, resuelve los problemas siguientes. 1. Un átomo de hidrógeno tiene las siguientes características. Ya ven que un átomo tiene electrón, protón y neutrón. Y aquí nos da el valor de la carga del electrón, del protón y del neutrón. Y este nos da el valor de la masa. No se confundan, este dato no lo vamos a ocupar. Dice, además en un átomo de hidrógeno, el electrón y el protón tienen en promedio una misma separación que es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Así se lee la notación científica. 1.53 por 10 a la menos 11 metros. Y aquí ya viene lo que vamos a realizar. A partir de lo anterior, encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica, considera la siguiente fórmula. Y nos dan aquí la fórmula. Ahorita la vamos a revisar con calma. En el 1.2 nos dice cuál es la separación de las dos cargas de menos 4 microcoulombs, ahorita lo estoy escribiendo así, si la fuerza de repulsión entre ellas es de 200 newtons. Y nos dicen despejar R para calcular la distancia obteniendo, y aquí nos dan la fórmula, no se asusten, está muy sencillo, ahorita lo vamos a hacer. Y luego en la pregunta 2 nos dice determina la distancia a la que se encuentra un par de cuerpos cuyas cargas puntuales son de menos 9 microcoulombs, y nos dicen hasta la fórmula, hay que usar esta fórmula. Ya después nos hacen dos preguntas escritas que hay que escribir y ya, eso es todo lo que hay que hacer. Es algo muy sencillo, voy a explicarlo entonces ya aquí en mi pizarrón. Les voy a poner aquí algo. Actividad integradora 1. Del problema yo tengo que encontrar, tengo que sacar de ahí la información que es el valor de las cargas. Tenemos una carga Q1 y la carga Q2. Dan en cuenta que a lo mejor este es el electrón porque es signo negativo y este es el protón. Son los datos del problema, ¿no? Los valores son los mismos. Esto que se escribe aquí así es lo que se llama notación científica. Y son números tan grandes o tan pequeños que es muy complicado escribir todo su valor, entonces se utiliza la notación científica. Este menos 19 quiere decir que a partir del punto debemos de contar 19 posiciones y agregar esas cantidades de ceros. O sea, aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería .0000000, 18 ceros, 16 ceros. Entonces imagínense, trabajar con esos números tan grandes es muy complicado. Por eso se escriben en notación científica. Menos 1.602, 19, 17 por 10 a la menos 9. Menos 19, perdón. Coulombs. Esa es la unidad de la fuerza. Si ya revisaron los materiales, la fuerza de la carga de una
partícula se mide en coulombs y es la letra C. Entonces tenemos primeramente esta información del problema, la carga 1, la carga 2, y además nos dice que en el átomo de hidrógeno normalmente el electrón y el protón tienen un promedio de separación de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Recuerden, son distancias muy pequeñas, entonces por eso nos lo ponemos en notación científica. Aquí yo lo escribí, notación científica, esa es la distancia. Entonces tenemos estos datos. Y para usar la fórmula de la ley de Coulomb, que la vamos a ver ahorita aquí abajo, ocupamos una información adicional que se llama, déjenme ver si puedo hacer un poco más grande y que se pueda ver todo, ok. La constante de proporcionalidad, que es esta que está aquí, se escribe como la letra K y vale 9 por 10 a la 9 positivo, newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Entonces, esta es la constante que vamos a utilizar en la fórmula de la ley de Coulomb. Si ustedes ya revisaron los contenidos, la fórmula de la ley de Coulomb es la siguiente. Nos dice que la fuerza entre dos cargas, Q1 y Q2, es igual a la constante de proporcionalidad, o sea, esta que está aquí, que multiplica a su vez a la multiplicación de las cargas, carga Q1 contra la carga Q2, y divididas con el cuadrado de la distancia. Este R es la distancia, eso elevado al cuadrado. Entonces, aquí yo lo voy a resolver, pero yo lo voy a resolver con unos datos un poco diferentes a los del problema. Yo no voy a usar estos datos que están aquí para no resolverles, porque la dirección académica no me permite que yo les resuelva la tarea. Pues voy a cambiar un poco los datos nada más, pero el problema se resuelve de la misma manera, es lo mismo. Entonces yo en vez de usar los datos del problema, voy a usar unos datos muy similares. La distancia la voy a dejar en 4.2 por 10 a la menos 11 metros. Este es el valor de distancia que voy a usar. La carga Q1, hagan de cuenta que esta es la del electrón, que es negativa. La voy a dejar en menos 1.401917 por 10 a la menos 18. Y la del protón, que era esta, la voy a dejar igual, pero positiva, y es el mismo valor, Coulomb. Entonces yo nada más tengo que sustituir estos valores que son los de mi problema, estos valores, la distancia, la carga Q1, la carga Q2, los tengo que sustituir en esta fórmula de aquí. Aquí está Q1, Q2, K, R al cuadrado. Yo lo puedo escribir aquí. La fuerza es igual a la constante de proporcionalidad por la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Sustituyo valores. Q1 es este valor. Miren cómo lo pongo aquí. Lo escribo. Voy a mover un poquito más para acá. Q2, que es este valor de aquí, va acá, multiplicando a Q1, Q1 por Q2. La distancia que yo voy a utilizar, que es esta, la dejo en la parte de aquí abajo, aquí está la distancia, y está elevada al cuadrado. El valor de la constante de proporcionalidad, aquí está, es este valor, y aquí está. Entonces yo ya nada más tengo que resolver estas operaciones. Ojo, deben de escribir así como estoy escribiendo yo aquí, las unidades de cada variable. La constante de proporcionalidad tiene newtons por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga 1 está en coulombs, la carga 2 está en coulombs y la distancia está en metros. Entonces, yo ya nada necesito resolver estas operaciones para encontrar el valor de la fuerza. Esto lo hago así. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar arriba, en la parte de arriba, las cargas. ¿Cómo se multiplican en notación científica? Eso viene en su manual, en su aula. Hay una explicación de cómo se hacen estas operaciones. Lo que se necesita es multiplicar el número base, que es este numerito, lo multiplico por el otro número. Una multiplicación normal. Uso una calculadora si quieren. Entonces yo multiplico menos 1.401917 por 1.401917. Y ese valor lo apunto aquí. Recuerden, los símbolos de los números se deben de respetar, la regla de los símbolos. Si estoy multiplicando un número negativo con un número positivo, el resultado es negativo. En la calculadora multiplico este número por este número, me da esta cantidad. ¿Y qué hago con los exponenciales? Hay una regla por ahí de exponenciales, de operaciones con exponenciales, que nos dice que cuando se multiplican dos números exponenciales, los números se suman, o sea, menos 18 se suma con el menos 18.
Entonces yo, si sumo menos 18 más menos 18, obtengo menos 36. Y esa es la forma en que se multiplican dos números en notación científica. Ahora la c queda al cuadrado, porque se multiplicó c por c, queda c al cuadrado. El siguiente paso pues, sería sacar también este número, esta operación con exponenciales. Estoy multiplicando 4.2 por 10 a la menos 10 al cuadrado, quiere decir que multiplico por el mismo número. O sea, multiplico 4.2 por 4.2, me va a dar este valor. Y el exponencial, como estoy multiplicando, es menos 10 más menos 10, me va a dar menos 20. Entonces ya hice aquí ya las operaciones. Ahora tendría que, lo puedo escribir aquí ya más claro, aquí lo estoy escribiendo. 9 por 10, esa es la constante, que va a multiplicar a este número, dividido sobre este número. Estos son coulombs al cuadrado, estos son metros al cuadrado, y hago yo ahora esta división de aquí de números. Déjenme subir un poquito más. Ahora voy a hacer la división. Voy a dividir el número base, que se llama aquí, entre este número. Lo hago en la calculadora, respetando los signos. Este signo negativo sigue manteniéndose y se queda aquí, el signo negativo. En una calculadora divido 1.965371 entre 17.64 y lo escribo el resultado aquí. Ahora, ¿qué pasa con los exponenciales de la notación científica cuando divido? La regla que tenemos nos dice que los números se restan, el de arriba menos el de abajo. Pero resulta que ahora aquí lo estoy haciendo yo. ¿Qué pasa con los exponenciales? Tengo menos 36 menos el de abajo, que es menos 20. Entonces aquí hay una regla de signos que hay que respetar. Este signo negativo está multiplicando al negativo, se convierte en positivo. ¿Ok? Entonces en realidad voy a restar menos 36 más 20. Esto me va a dar menos 16. Y ya me queda nada más Coulomb al cuadrado, Newton, que diga metro al cuadrado. Yo ya puedo empezar a eliminar aquí las unidades. Recuerden que las unidades se eliminan cuando una cantidad está multiplicando, si hay otra dividiendo, o sea, tengo Coulomb al cuadrado multiplicando, pero aquí tengo dividiendo Coulomb al cuadrado, esto se pueden eliminar. Y cuando tengo multiplicando metro al cuadrado con dividiendo metro al cuadrado, se eliminan. Me queda solamente la unidad de Newton, que es una unidad de fuerza, que es justo lo que estoy buscando. Entonces ya me va a quedar la ecuación así nada más. Multiplicar 9 por 10 a la 9 positivo newtons, que multiplica a este número, menos 0.11141 por 10 a la menos 16. Vuelvo a hacer las operaciones como lo vimos en la parte de arriba. Recuerden que se multiplican los números base de la notación científica, 9 por este número, y el resultado es el que va en la parte de aquí, número de base. ¿Qué pasa con los exponenciales? Aquí tengo un número positivo de 9, se resta porque se están multiplicando, los números se suman, pero como me va a quedar 9 más, bueno, que lo puedo poner más menos 16, en realidad se va a restar, me va a quedar menos 7. Y este es el valor que estoy buscando para la fuerza. Ya con eso resolví la primera parte. Como ven, es un poco tardado, pero por la operación de la notación científica, pero es muy sencillo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? De esta primera parte, ¿no tienen duda? ¿Sí se vio todo? Bueno, espero que sí se haya visto todo. Continúo con la siguiente parte. A ver, Mónica dice que tiene dudas. ¿Me podrías decir cuál es tu duda, Mónica? No se estresen mucho porque la sesión queda grabada y entonces después pueden ustedes verlo con calma, ponerle pausa y seguir las operaciones paso a paso. La Q1 es el dato del problema.
Voy a repetir otra vez todo lo que hice para que vean claramente qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se hace. Voy a irme nuevamente a las pantallas. Entonces, el problema nos dice, el problema es este. Aquí está. Hay un átomo de hidrógeno que tiene estas características. Él se compone por un electrón, un protón y un neutrón. 1, 2, 3. Entonces, la carga del Coulomb es esta, del electrón, perdón, y la carga del protón es esta en coulombs. Entonces, esta es la Q1 y esta es la Q2, o pueden decirle Q2, Q1 a esta, no importa en ese momento cuál es Q1, Q2, puede ser cualquiera. Entonces, son dos cargas y nosotros necesitamos usar la ley de Coulomb, que es esta formulita, para encontrar la fuerza entre esas dos cargas. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar esta fórmula, pero esta fórmula me pide que tenga yo la carga 1 y la carga 2. Entonces, esta va a ser la carga 1 y esta va a ser la carga 2. Se sustituyen aquí. Vienen en el problema. Ustedes van a usar estos valores. Para Q1 utilizan menos 1.602.19.17 por 10 a la menos 19 y por Q2 es la misma pero positiva. 1.602.19.17 por 10 a la menos 19. Como aquí lo hice yo. Yo cambié los valores porque no les puedo resolver el problema. Lo tienen que resolver ustedes. Entonces yo aquí lo hice. Yo estoy usando otro valor de carga, pero dan de cuenta que esta es la Q1 y esta es la Q2. Ustedes van a usar lo que les comenté, lo que les da el problema, en coulombs y la distancia que viene del problema. Yo estoy usando otro valor de distancia, pero el procedimiento es el mismo. Nada más hay que sustituir en esta ecuación los valores, realizar las operaciones como se las mostré. Ahorita vamos a hacer más operaciones que a lo mejor les va a ayudar a entender cómo se están resolviendo. Déjenme avanzar y avanzamos con el siguiente problema para que lo comprendan cómo se van haciendo las operaciones. ¿Les parece? Sí, profe, ya le entendí, gracias. Ok. Bueno, de todos, ¿saben? Algo que me gusta un poco de este módulo es que esto que estamos haciendo lo van a hacer en las 4 semanas. Así por eso es importante que sí le agarren, porque las 4 semanas hay problemas muy parecidos y siempre vamos a hacer este ejercicio. Entonces, si lo dominan ahorita, ya prácticamente aprobaron el módulo. Así que por eso quiero explicarlos con mucha calma. Vamos a revisar el siguiente problema. El siguiente problema nos dice que es otro problema ya un poco más diferente. Hagan de cuenta, ya pasó lo del electrón. Ahora nos dicen cuál es la separación de dos cargas, o sea, dos elementos chiquitos que tienen una carga electrostática, de menos 4 microcoulombs. Esta letra griega se pronuncia micro, así como el microhorno de microondas. Las microondas son ondas muy, muy pequeñas, pues se llama micro. Micro viene de la palabra de muy pequeño y de un millar. Por ahí también hay una tabla les voy a compartir yo una tabla para decir cómo se expresan esas cantidades. Luego dice, si la fuerza de repulsión entre ellas, o sea, aquí ya la fuerza ya de entre las cargas ya la encontraron y es de 200 newtons. Aquí está, déjame acomodar eso porque se ve ahí medio cortado la N. Okay. Y es de 200 newtons. Ahora nos dicen que debemos de despejar la R para calcular la distancia entre esas dos cargas. Vamos a hacer lo de antes, pero ahora vamos a encontrar la distancia en lugar de la fuerza, porque la fuerza ya la conocemos. Y ahí mismo en el problema, ahí mismo les dan la fórmula. Ustedes ya no tienen que hacer nada. Aquí ya la despejaron. De aquí, esta R cuadrada la despejan pasando para acá, multiplicando. Esta F pasa dividiendo, pero como estaba al cuadrado, le sacan la raíz a todo esto. Este 1/2 significa que está a la raíz. Entonces, ahorita lo voy a explicar con calma, no se preocupen. Entonces, nos dicen que debemos usar esta fórmula. Y nos dicen, hay Q1, hay Q2, hay una fuerza que conocemos, la constante de proporcionalidad ya la conocemos, y todo eso está elevado a 1/2, que decir que está elevado a 1/2 es igual a decir que de todo esto hay que sacar la raíz cuadrada. Decir elevado a 1/2 es lo mismo que decir que hay que sacar la raíz cuadrada de esto. Entonces, primero les explico lo de en su problema habla de 5 microcoulombs. 5 microcoulombs se expresan en notación científica de esta manera. 5 por 10 a la menos 6. Micro quiere decir que está a la menos 6. Quiere decir que hay, a partir de este punto, hay 0 posiciones. Sería 0.00005 ceros, 5 por 10, que diga 5 coulombs, así como lo estoy escribiendo aquí. Entonces, para no trabajar con estos números tan pequeños, se escribe de esta manera. 5 por 10 a la menos 6.
Y para no escribir 5 por 10 a la menos 6, se puede pronunciar 5 microcoulombs. Es como decir milésimas de segundos, microsegundos, centésimas de segundos. Bueno, esto es microcoulombs. Entonces solamente hay que sustituir en esta fórmula los valores que conocemos. La constante de proporcionalidad es una constante, es la misma que usamos en la parte anterior. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Multiplica la carga 1 por la carga 2. Entonces ustedes van a sustituir. Bien, yo aquí dejé los valores de... Perdón, aquí yo estoy usando un valor de menos 5, me pasó a decirles, ese es el problema, pero yo estoy usando un valor de menos 5 microcoulombs para no hacerlo con los datos del problema. Nada más estoy cambiando ese dato. La carga, la fuerza la dejo igual. Entonces yo sustituyo mi valor de carga Q1 y Q2, son la misma, son el mismo valor, son dos cargas que tienen el mismo valor, que es menos 5 microcoulombs para mí, menos 4 para ustedes. Y los escribo aquí en notación científica, menos 5 por 10 a la menos 6. Las dos son negativas, tengo nuevamente menos 5 por 10 a la menos 6. Todo eso va a ser raíz cuadrada o elevado a un medio, como dice aquí. Hacemos las operaciones como lo hicimos arriba. Se multiplica en notación científica los números base. 5 por 5 me da 25. Aquí está, eso está muy fácil. Y aquí más claro. Cuando multiplicamos en notación científica, los exponenciales se suman. Este se va a sumar con este de acá. Entonces, menos 6 más menos 6 nos da menos 12. Y el resultado de esa multiplicación es 25 por 10 a menos 12 coulombs al cuadrado, porque coulomb por coulomb es coulomb al cuadrado. Luego hay que dividir esta cantidad en notación científica, debemos dividirlo entre 200. 200 lo podemos hacer como si estuviera escrito en notación científica. Los 200 es decir lo mismo que decir que está por 10 a la 0, porque no hay ningún cambio. Hagan de cuenta que está por 10 a la 0. Y entonces divido igual como lo hice en el problema anterior. El número base entre el número 25 entre 200 me da a mí punto 125. Menos por menos, da más. El signo aquí ya es más porque multiplicar un número negativo por un número negativo se convierte en positivo. Entonces ya quedó positivo, 25. Entre 200 me da punto 125. El exponencial, la regla de exponenciales de división nos dice que el de arriba menos el de abajo. Entonces tengo menos 12 menos 0, queda igual menos 12. ¿No? Ahora yo multiplico estos dos números en notación científica. Punto 125 por 9 me va a dar... Bueno, aquí lo tengo más abajo, perdón. Porque lo primero que hice fue eliminar las unidades. Voy a aprovechar para eliminar algunas unidades aquí. Tengo coulomb al cuadrado que está multiplicando y coulomb al cuadrado que está dividiendo. Recuerden, multiplicando, dividiendo, desaparecen. Me queda solamente metro al cuadrado, que es la unidad que ando buscando. Entonces ahora sí multiplico los números en notación científica. El número base por el número base. 9 por punto 125 me va a dar 1.125. Los exponenciales, cuando se multiplican, se suman. O sea, es 9 más menos 12. Nos queda menos 3 metros al cuadrado. Pero recuerden que esto está al medio. Para quitar este medio, en realidad lo convierto a esto. A sacar la raíz cuadrada del número. Y el momento en que sacamos la raíz cuadrada, este número que está elevado al cuadrado queda nomás normal. Se pierde el elevado al cuadrado. Entonces ya en una calculadora, este número lo pueden sacar la raíz cuadrada fácilmente. Como es a la menos 3, simplemente lo pueden escribir, quitarla una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Entonces esto sería escribir a punto 0, 0, 1, punto 125. Lo elevan le sacan la raíz cuadrada en la calculadora y les va a dar esta cantidad. Y si lo quieren volver a escribir en notación científica, simplemente el punto lo desplazan en los números que quieran escribir. Por ejemplo, yo aquí lo tengo en notación normal, digamos. Entonces lo paso una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Esto sería igual a escribir a 33.54 por 10 a la menos 3, porque lo pasé 3 posiciones hacia la derecha. El puntito se desplaza 1, 2, 3 posiciones, entonces es menos 3 y así queda escrito.
Como ven, esa es la otra forma, este es el otro problema. Y vamos a hacer el último, que es también con notación científica, y con eso les va a ayudar también a entender. Vamos a seguir reforzando cómo se trabaja la notación científica. Voy a revisar nada más a ver si hay algún comentario, a ver si hay alguna duda. Suki, tienes que resolver el problema con los datos que vienen en la actividad. Yo nada más les estoy resolviendo el problema como ejemplo con otra información. Ustedes deben de usar los datos del problema y seguir el mismo procedimiento que yo les estoy haciendo aquí, pero con los datos que vienen en el problema en la plataforma. ¿Ok? Vamos a resolver ya el último ejercicio, que es nuevamente muy parecido. Nos dicen ahora, ahora vamos a encontrar la distancia en la que se encuentra un par de cuerpos cuyas cargas puntuales son de menos 9 microcoulombs. Y si su energía potencial es de 9 joules. Aquí ya entramos con la energía eléctrica. Entonces, ahí mismo en el problema nos dan la ecuación, nos dicen que debemos de usar esta fórmula. Ojo, aquí lo dice el problema, no vayan a usar otra porque por ahí alguien ha bajado trabajos ya hechos con otras fórmulas que no son estas. Esa es la que nos dice el problema en la plataforma. Entonces, con esta fórmula me piden que determine la distancia a la que se encuentran. Pero la distancia está acá abajo, es R, esta R. Yo tengo primero que despejarla. Y el problema me indica que la energía potencial es de 9 joules y que las cargas 1 y Q2, digamos, son de menos 9 microcoulombs. ¿Okay? Yo aquí voy a usar otro dato. Yo uso un dato diferente para la carga. Voy a usar menos 6 microcoulombs. Entonces simplemente sustituimos valores. En esta ecuación de aquí sustituimos el valor de la carga Q1 o Q grande, que es la misma que la Q chica. Aquí están los valores. La constante de proporcionalidad es la que yo ya conozco, es este valor. Y la energía potencial me la están dando aquí en el problema, que es 9 joules. Yo le escribo aquí, 9 joules. Entonces voy a tener así la ecuación, sustituir los valores y me aparece así. La única incógnita que tengo es esta, R, que es la distancia y es precisamente la que deseo encontrar. Aquí ya están los valores sustituidos. 9 joules los puedo convertir a newton metro. Un joule equivale a un newton metro, entonces quiere decir que 9 joules tengo 9 newton metro. Eso es más importante para que vean cómo quedan las unidades. Ese es el siguiente paso. Estos 9 joules los convierto a 9 newton metro. Y entonces ya puedo empezar aquí a hacer operaciones. Lo primero que voy a hacer es despejar la R, que es la distancia. La R está abajo dividiendo. Para despejarla, esta pasa al otro lado de la operación, pasa multiplicando. Y lo que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Hagan de cuenta que se hace un switcheo, ¿no? Entonces la R queda aquí. Y lo que estaba aquí pasa dividiendo. Resuelvo las operaciones. Ya ustedes es lo mismo que hicimos hace rato. 6 por 6 nos da 36. Cuando se multiplican en notación científica, los exponenciales se suman. Menos 6 más menos 6 nos da menos 12. Los coulombs quedan al cuadrado. Ya tengo yo aquí esta ecuación más sencilla. Puedo eliminar los valores de coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado, ¿no? Newton que está multiplicando con Newton que está dividiendo, y me queda ya nada más metro cuadrado arriba y metro cuadrado abajo. ¿Okay? Pero aquí es como si tuviéramos metro por metros. El metro al cuadrado se puede eliminar uno de los de acá arriba y se elimina este. Me va a quedar nada más en la unidad de distancia precisamente, que es metro. Hago las operaciones, que es multiplicar 9, que diga, primero divido este 36 entre 9, me va a dar 4. El exponencial queda igual porque es el de arriba menos el de abajo, este es 0. Entonces me queda igual, 4 por 10 a la menos 12. Ahora multiplico estas operaciones de notación científica, 4 por 9, 36.
el exponencial es 9 menos 12, nos queda menos 3. Y este es el resultado. Ya nada más, lo siguiente es que respondan a las preguntas que les hacen en esta parte final. Es donde les digo que por favor no hagan plagio. Aquí es lo que siempre hacen, se van al sitio ese de Brainly a copiar las respuestas. Pues yo las conozco, yo las he visto y les voy a tener que calificar con plagio si lo hacen. Les están preguntando en base a lo que leyeron y a lo que estudiaron y a lo que hicieron en esta semana, cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas. Pueden irse a buscar en internet información y hacer la referencia, pero van a responder de forma personal cuál es la importancia de las partículas fundamentales en la aplicación de las leyes electromagnéticas. Las partículas fundamentales son el electrón, el protón, el neutrón, todas aquellas partículas súper pequeñas que están en los átomos. ¿Y por qué son importantes para la aplicación de las leyes electromagnéticas? Pues porque son las que se cargan, son las que manejan, tienen un comportamiento en base a la ley de Coulomb, porque tienen una carga eléctrica y son súper pequeñas. Eso hacen que interfiera con las leyes electromagnéticas. Por ahí va más o menos lo que ustedes deben de escribir. Después les dicen, mencionen un párrafo de 5 líneas la importancia de las leyes revisadas. ¿Qué ley revisamos aquí? La ley de Coulomb. ¿Por qué consideran que es importante? De manera personal respondan en 5 líneas esta pregunta. Lo mandan con sus datos correctos, un documento de Word donde describan todos los pasos que hicieron aquí, así como lo hice yo, las operaciones, los despejes, cómo van la anulación de variables, etcétera, hasta llegar al resultado. Y con eso habremos acabado ya la primera actividad integradora. ¿Alguna duda, algún comentario? Lucía, ok, Lucía, está bien. Suki o Lucía, hay que poner la bibliografía si ya estás usando textos de otros lados, si estás usando una referencia, pero debe de ser bibliografía correcta, no vayan a poner el sitio ese de respuestas piratas, Brainly o otros sitios así de ese tipo, no. Si investigaste en un sitio científico, si en una página web con información científica, pones esa referencia. Si investigaste en un libro, pones la referencia del libro. Si investigaste nada más en los materiales de prepa, pon que tu referencia son los materiales de prepa. Voy entonces a contestar ya la siguiente actividad integradora para no quitarles tanto tiempo. Vámonos rápido. La siguiente actividad integradora, déjenme ver si todavía me permiten entrar aquí a revisarla en pantalla dentro de la plataforma. Ojo, todos sus trabajos deben de llevar portada con sus datos de identificación, nombre, módulo, nombre del tutor, nombre del facilitador, fecha, nombre de la actividad, etc. Y deben de estar claros como en ortografía. Pueden hacer, porque luego se les complica hacer las fórmulas, lo pueden hacer a mano en una libreta, con una libreta de cuadrícula, hacerlo a mano, hacerlo bonito, limpio, luego le toman una foto con su celular y lo meten en el documento de Word. Eso es válido, lo pueden hacer así. Porque eso me han preguntado algunos, que luego en Word se les complica hacer las fórmulas, escribir las ecuaciones. Es lo que le estoy comentando a Karina. Entonces, lo pueden hacer a mano en una libreta, las operaciones, hacer las operaciones así como las estoy haciendo yo aquí en el pizarrón, es describir todas las operaciones, las fórmulas, la sustitución, los despejes, los cálculos, le toman foto y esa parte la suben en el documento. El documento de tomos debe estar bien ordenado en Word, debe de llevar las preguntas y luego copian la imagen donde responden a esa pregunta, luego la siguiente pregunta y luego copian la imagen donde responden a la siguiente pregunta. Ok. Bueno, vamos rápido entonces a ver la siguiente actividad integradora. La actividad integradora es más sencilla. Ahí habla sobre las leyes de la electricidad. Nos dice, el problema es principalmente sobre la ley de Watt y la ley de Ohm. Entonces nos dice primeramente que se tiene un refrigerador eléctrico con las características de la diferencia de potencial entre sus terminales es de 120 volts. Diferencia de potencial se refiere al voltaje. Y nos dice que es de 120 volts y pasa una corriente de 6 amperes. La corriente se mide en amperes. Y nos dice 1.1, ¿cuál será la corriente
si el voltaje se incrementa a 220, utiliza la ley de Ohm. Nos dan aquí la ley de Ohm. Luego nos preguntan cuál es la potencia disipada y recuerda usar esta fórmula, ¿no? Ahorita lo vamos a resolver todo. Y después nos dicen a doña Mago se le descompuso la plancha porque la llevó a reparar con un vecino. Al fin de cuentas nos dicen que los datos de la plancha son estos y nos piden que encontremos la resistencia usando esta fórmula que es la ley de Ohm y el voltaje es igual al producto. Entonces con esto vamos a poder encontrar la potencia y luego vamos a poder encontrar la resistencia. Ahorita lo vamos a hacer. Y ya nada más finalmente van a mencionar 3 ejemplos que se presenten en su vida cotidiana de las leyes revisadas. Ok, entonces vamos a resolverlo. Módulo 2, actividad integradora 1. Aquí está. Dejen que carguen. Esto es mucho más sencillito. Este trabajo es mucho más sencillo, es muy rápido, lo van a hacer facilísimo. Es cuestión de hacer algunas cuantas operaciones. Déjenme revisar dónde lo tengo. Oh, ok, perdón, esta no es. Integradora 2. Ok, ya va a cargar. Recuerden que esto se va a quedar grabado, lo van a poder revisar con calma, lo van a poder dar seguimiento más puntual a todo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, aquí está el problema. El problema que vamos a resolver. Actividad integradora 2, la física de los electrodomésticos. ¿Ok? Entonces aquí nos dice el primer problema. Que tenemos 120 volts con una corriente de 6 amperes en un refrigerador eléctrico. Y nos piden que calculemos cuál será la corriente si el voltaje incrementa a 220 volts. Tenemos 120 y lo vamos a subir a 220. Y nos dice, utiliza la ley de Ohm que dice esto, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Luego nos pregunta en el punto 1.2, ¿cuál será la potencia disipada de este refrigerador si se trabaja con un voltaje de 120 volts? Ojo, aquí hay truco. Nos pregunta por 120 volts, ya dejó lo de 220, aquí ahora es 120. Entonces vamos a resolverlo aquí. Primero, del problema tenemos que los datos originales del problema son estos. Un voltaje de 120 volts y una corriente de 6 amperes. Pero yo no voy a usar esos datos, yo los voy a cambiar un poquito y voy a hacer un voltaje de 130 volts y una corriente de 4 amperes. Yo voy a usar esos datos y lo voy a resolver igual. De las fórmulas que nos dan aquí, tenemos esta de aquí que dice que la resistencia, esto se llama resistencia, es igual a voltaje sobre la corriente. Yo conozco voltaje y corriente, entonces yo puedo encontrar la resistencia fácilmente, ¿no? La resistencia va a ser igual al voltaje, que son 130 volts en mi caso, sobre 4 amperes, me da 32.5 ohms. Ojo, así se mide la resistencia en ohms. Este simbolito son los ohms. Pero lo que me están preguntando no es la resistencia al principio. ¿Cuál será la corriente si el voltaje se incrementa a 220 volts? Lo que me están preguntando es la corriente. Entonces ya pero yo ya conozco ahora un dato más que es la resistencia. Eso lo podría poner aquí. Resistencia es igual a 32.5 en mi caso. Ese dato me faltaba. Entonces ahora que puedo regresarme a la pregunta 1 que me dice ¿cuál es la corriente si el voltaje se incrementa a 220? Entonces de la ley de Ohm, de la misma ley de Ohm, yo puedo despejarla ahí, que es la corriente, y voy a tener que la corriente pasa multiplicando para este lado, para acá, así, y queda así, y por R igual a B, pero ya que está aquí, la R pasa para este lado, y entonces me queda esta fórmula para encontrar la corriente, que es voltaje sobre resistencia. Entonces ya nada más sustituyo el valor que conozco del 220, que es lo que me piden que encuentre la corriente para 220, la resistencia que encontré, que era de 32.5, y hago esa división y ya tengo yo la corriente para 220. La corriente cuando se trabaja 220 es este valor en mi caso. La siguiente pregunta nos dice, y va relacionada con la anterior,
¿Cuál será la potencia disipada en el refrigerador si el voltaje es de 120? Aquí es donde digo que tengan cuidado. Y nos dice, recuerda que la fórmula de la potencia, aquí la escribí, es potencia es igual a R por I elevado al cuadrado. Aquí está mal escrita. La correcta es esta. Potencia es igual a la resistencia por la corriente elevada al cuadrado. Yo estoy usando 130 volts de voltaje, pero el problema nos marca 120. Ustedes lo hacen por 120, ¿no? Pero, ¿qué valores voy a usar entonces para encontrar la potencia? Voy a usar el valor de resistencia que encontré en la parte de arriba. Aquí está la resistencia. Y la corriente, pero cuando funciona a 120, porque me dice que es voltaje a 120. Esa viene en el problema. En mi caso yo estoy usando 4 amperes y esa lo sustituyo. Ustedes van a usar 6 amperes y 120 volts. Entonces, la corriente, la resistencia que les haya salido con esos datos y la corriente que les dé el problema, que son de 6 amperes para ustedes. La fórmula es resistencia, en mi caso 32.5 ohms, que multiplica a la corriente elevada al cuadrado, aquí es 4 elevado al cuadrado, en amperes, y eso me va a dar 130 watts en mi caso. La potencia se mide en watts, W, watts. El siguiente punto ya es otro problema diferente. Este ya cambió, ya es otro problema. Ahora nos dice que es una plancha, se les descompuso una plancha, la llevó a reparar y vieron que en la plancha vienen estos datos, voltaje y potencia. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el valor adecuado de la resistencia? Utiliza las fórmulas revisadas en la semana, que es voltaje es igual a resistencia por corriente y la potencia es igual a voltaje por corriente. Vamos a usar estas dos fórmulas para encontrar el valor de la resistencia y reparar la plancha. Entonces, yo conozco voltaje y potencia. O sea, conozco voltaje, de aquí conozco voltaje y de acá conozco potencia. Es lo único que conozco. No conozco ni la resistencia, que es lo que me interesa, ni la corriente. Entonces, pero sí conozco la potencia y conozco el voltaje. En esta fórmula de aquí conozco potencia y voltaje. Lo que no conozco es la corriente. Entonces, de aquí puedo yo despejarla y encontrar el valor de la corriente. Eso es lo que hago aquí. Yo voy a usar unos datos un poco diferentes. 110 volts y 1300 watts. Entonces les decía, la potencia es igual a voltaje por corriente. Esa es la fórmula que vamos a utilizar primero. De aquí despejamos la corriente que no conocemos. Sí conozco el voltaje, sí conozco la potencia. Pues yo despejo. Esta corriente que está, este voltaje que está multiplicando pasa dividiendo de este lado. Se viene para acá dividiendo y nos queda la fórmula de esta forma. Corriente es igual a potencia sobre voltaje. Esos datos yo los conozco y los puedo escribir. Potencia es 1300 watts, en su caso va a ser 1200. Mi voltaje es 110 volts, en su caso va a ser 120 volts. Hago la operación, escribo aquí las unidades, watts sobre voltaje, me da amperes. Y esa es la corriente que utilizan la plancha. Si yo ya conozco la corriente y el voltaje, entonces ya puedo encontrar la resistencia. Eso lo hago aquí, en esta parte de aquí. Con la fórmula de voltaje es igual a resistencia por corriente. Yo necesito despejar la resistencia, que es lo que desconozco. Esta ahí que está multiplicando pasa dividiendo de este lado y nos queda así. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Voltaje es el de mi problema. Yo estoy usando 110, ustedes van a usar 120. La corriente es la que encontramos en el punto anterior, que ustedes van a encontrar. Dividen y eso nos da la resistencia en ohms. Finalmente les piden que respondan a esta pregunta, les piden que hagan al menos 3 ejemplos que se presenten en tu vida cotidiana de las leyes revisadas. Es decir, de la ley de Watt, de la ley de Ampere, la ley de Ohm. Pueden ser ejemplos parecidos a los que vimos en este problema, que se utiliza, por ejemplo, para reparar la resistencia de una plancha, para reparar un refrigerador, para conocer la potencia de consumo de un aparato, etc. Es un documento de Word el que tienen que entregar con sus datos de identificación, con su nombre correcto y las operaciones y respuestas. Y con eso habremos concluido. No sé, algún comentario, alguna duda. Ya con eso se concluye y ustedes ya entregaron, ya pueden haber entregado ya sus 2 actividades integradoras. ¿Cómo la ven? Fui muy lento porque este primer ejercicio pues es nuevo para ustedes, pero como les digo, esto lo vamos a venir haciendo
muy parecido las siguientes 3 semanas, entonces es importante que le vayan agarrando el hilo, más que nada a las operaciones con exponenciales, a la fórmula de la ley de Coulomb, a las fórmulas de la ley de Ohm. Entonces, no sé. Sí, Lupita, yo espero que no sean 3 veces, espero que con una vez, y lo mejor es que lo puedes poner pausa, ya que quede grabada la sesión, le pones pausa, vas usando tus datos, haciendo las operaciones, y le pones pausa, le avanzas y vas viendo que todo se resuelva conforme debe ser. Bueno, pues si no hay más preguntas, la sesión va a quedar grabada en 1 hora o 2 horas. Yo les mando el link en el foro de novedades y por mensajería se los mando. También si tienen, ya que le empiecen a hacer la actividad y si tienen alguna duda o algún comentario, recuerden que tenemos el foro de Aprendiendo y el foro y me pueden mandar un mensaje y con gusto les puedo apoyar. Sí, yo sé que lo van a tener que ver varias veces este tutorial para que puedan entender bien cómo se resuelven las actividades integradoras, pero estoy seguro de que lo van a lograr. Les deseo mucho éxito, ya no les quito más su tiempo, que pasen muy buena noche, que descansen, cuídense, recuérdense quedarse en casa si es posible, cuídense mucho, que descansen, pasen muy buenas noches.